Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes veáis la sesión en diferido. En primer lugar, espero que hayáis pasado felices fiestas, feliz año. Ya estamos en ese momento en el que estamos diciendo feliz año hasta febrero y que hayáis podido descansar y desconectar un poquito y estar también, bueno, pues con familia, amigos o lo que corresponda en cada caso. Y bueno, pues vamos a retomar. Retomáis conmigo, ¿no? ¿Ves? Pues mejor. Y vamos a empezar con el tema 7 y si nos da tiempo, pues revisamos la actividad 2 y si no, pues la semana que viene vemos tema de revisión de actividad 2 y vamos presentando ya también la actividad 3 que ya de esto lo tenemos casi, casi liquidado. Pasamos el Ecuador con la sesión de hoy. Además, la sesión de hoy a mí me gusta bastante. Voy a compartir. ¿Veis pantalla? Sí. Gracias. Genial. Pues vamos a ver el tema 7 y empezar con el tema 7 que todo lo que tiene que ver con, bueno, pues analítica del comportamiento, ciencia del comportamiento, que parte un poco de la economía del comportamiento behavioral economics, ver un poquito de dónde sale esto, ver un poquito también cuáles son los principales sesgos cognitivos y luego pues algún casito en los que, bueno, pues principalmente esto se aplica. También veremos algunas herramientas que están enfocadas pues, a ese comportamiento, medición del comportamiento, que en el caso de experiencia de cliente, muchas de ellas pues, tienen su punto de partida en experiencia de usuario, es decir, en la disciplina de User Experience, que bueno, pues entra dentro, es una parte también dentro de experiencia de cliente. ¿Habéis trabajado con ciencia del comportamiento y dentro de experiencia de cliente, sesgos cognitivos y estas cosillas? Marta me hace así con la cabecilla diciendo que no. Daniel, César y Miguel entiendo que tampoco. Es un perfil, a mí me parece bastante guay, pero que está incorporándose igual que ciencia, o sea, que al final la experiencia de cliente lo que os decía, que las grandes empresas están creando ya sus departamentos de experiencia de cliente, otros ya los llevaban teniendo unos años. Lo que están también es integrando, en algunos casos, un perfil o varios perfiles, depende un poco de la empresa, más enfocado a la parte de psicología, a la parte de sesgos cognitivos y a cómo esto aplica más allá de la parte, bueno, pues más de analítica pura, cuantitativa, racional. O sea, el punto de partida original de la ciencia del comportamiento, que viene de, como os decía, de la economía del comportamiento, parte un poco de que si pues leemos a Adam Smith y leemos todo lo que tiene que ver a los economistas tradicionales, pues siempre han pensado que los seres humanos somos seres racionales. Y nosotros pues siempre nos hemos considerado seres racionales en los que tomamos decisiones meditadas en base a cada una bueno, pues lo que consideramos la mejor opción para nosotros. Cuando la realidad es que, bueno, pues nuestro cerebro en primer lugar, en base a los aprendizajes, en base a la educación, en base a cómo se haya construido, pues va a procesar la información de una forma u otra. Y por otro lado, eh, como es imposible que con cada decisión que tomamos en el día a día, pues utilicemos todos nuestros recursos cerebrales, porque si no, estaríamos solo meditando, pues para decidir qué ropa nos ponemos por la mañana para levantarnos pues básicamente lo que hace el cerebro es tomar atajos. Entonces, pues hay ciertas decisiones en las que toma atajos que no necesariamente son atajos racionales que muchas veces pues lo representan así, que es como, uy, qué bien, abrigos al 50%, si me compro dos, pues me ahorro un 100%. Pues ese tipo de razonamientos. Entonces, uno de los sesgos y de los que se utiliza y de los que parte, os lo pregunto ya que estamos unos poquitos más, lo digo, es si os ofreciesen $250 o euros garantizados, o sea, yo ahora os digo, os doy $250 o podéis apostar con un 25% de probabilidad de ganar $1000 y un 75% de probabilidad de no ganar nada. Es decir, o me decís, oye Elena, pues sí, dame 250 y eso me lo aseguro o apuesto. Y si apuestas tienes un 25% de ganar 1000 y un 75% de quedarte a cero.
¿Qué haríais? Marta con los 250 en mano, Alba 250, Miguel apostaría, Héctor también 250, ¿vale? Y si lo planteamos así, es decir, si me tuvieseis que dar a mí 750, yo ahora os digo, oye, pues ahora todos me dais 750 amigablemente a Elena por Reyes, que en España se celebramos los Reyes Magos, y como fueron ayer, o podéis apostar con un 75% de probabilidades de que me tengáis que dar 1000 en lugar de 750 y un 25% de probabilidades de que no me tengáis que dar nada. ¿Me dais los 750 o apostáis? Daniel apuesta, Marta se lo está pensando, pero también apostaría. Entiendo que Miguel Ángel, que apostaba antes, apostaría ahora también. Vale, pues la realidad normalmente lo que suele pasar es un poquito lo que ha pasado aquí, que solemos ir a pájaro en mano, es decir, a los 250, y ante la pérdida y teniendo en cuenta que un 75% de probabilidades de que me tuvieseis que dar 1000 en lugar de 750, pues preferimos jugárnosla a ver si por algún casual no le tengo que dar nada a Elena. Y entonces es uno de los sesgos cognitivos que, aunque la parte racional, y lo racional sería decir, oye, pues te doy 750 porque tengo más probabilidades de perder 1000. eh, Nuestro cerebro pues nos dice, no, no, intenta no tener que dar nada, y es uno de los sesgos que se llama adversión a la pérdida. Todo esto nace del libro en el que, bueno, pues deconstruye un poco las teorías económicas tradicionales, que es pensar rápido, pensar despacio. ¿Lo habéis leído? ¿Os suena? Os conté lo de... Sí, os lo conté, lo de la libertad condicional. ¿Os suena que os lo contase? Vale, pues el libro de Pensar rápido, pensar despacio está muy bien. O sea, no os voy a decir que no sea un pelín denso en algunas cosicas, porque tiene sus cosicas, pero tampoco es un ensayo ahí en modo loco. Y básicamente lo que hace Daniel Kahneman, pues es decir, y estructurar toda la teoría eh, de que no somos racionales y que de nuestro cerebro lo que tiene es dos sistemas de procesar información y de tomar decisiones. Lo que sería el sistema rápido, el de tomo atajos para tomar decisiones, porque no puedo estar sobrecargando el cerebro todo el día, y el tengo decisiones más meditadas, más racionales, en las que utilizo bien toda la información disponible de cara a tomar decisiones. Y la gran mayoría de las decisiones que tomamos en nuestro día a día van por atajo. Entonces nos afectan cosas que racionalmente pues pensaríamos que no. Y por ejemplo, hizo un estudio en Estados Unidos a unos jueces que lo que tenían que hacer era la firma de libertad condicional de los presos. Entonces, lo que se dio cuenta es que cuando nosotros tenemos hambre y es la hora de comer y no hemos comido, pues normalmente nos enfadamos, ya sabemos, sueño, hambre y otras cosas, pues la gente se enfada. Y por tanto, lo que hacía era que el porcentaje de libertad condicional rechazada fuese más alto. Sin embargo, justo después de comer, esos mismos jueces, el porcentaje de libertad condicional aceptado, cuando estabas con la tripita llena, era más alto. Por tanto, en decisiones que se supone que tienen que ser también racionales, como es dar la libertad condicional o no a alguien, nos afectan cosas como puede ser tener hambre, que sea a la hora de comer, o justo tener la pancica llena y estar contentos. Y es uno de los ejemplos que pone en el libro de otros tantos en los que pues nuestro cerebro sin querer, o aunque pensemos que no, está tomando atajos a la hora de tomar decisiones. De hecho, yo después de leerlo, muchas veces cuando estaba o sea, trabajando en la agencia, muchas de las reuniones las ponían aquí en España a las 3 de la tarde, que es recién comido, nadie quiere tener reuniones a las 3 de la tarde porque es la hora de la siesta. Y estás con la panza llena y todo el mundo medio dormidico. Y yo hubo un momento que después de leerlo dije, no, no, si queremos vender algo, hagámoslo ahora, justo que están con la pancica llena, y por tanto la predisposición a que te digan que sí
para que venderles un proyecto va a ser más alta que si a lo mejor ponemos la reunión a la 1 y está la gente con hambre pensando que a ver si terminan ya estos de hablar, que me tengo que ir a comer. Entonces, pues no menospreciemos la horica de la siesta para poner alguna reunión si queremos conseguir algo. Entonces, cositas que parten de estos sesgos que tenemos, aunque seamos racionales, pues uno de ellos también es el ejemplo que os pongo a continuación. Es decir, salvo que me digáis que estáis siguiendo una dieta keto, ¿vale? ¿Qué preferiríais? ¿Yogur en el que contiene un 20% de grasa o yogur en el que dice 80% libre de grasa? Pues nos iríamos al 80% en general libre de grasa, ya digo, a excepción de cierto tipo de dieta. Y este es otro de los sesgos, que es el efecto marco. En función de cómo nos estén planteando una cosa o cómo presentemos un producto, un servicio o una marca, bueno, decisión puede ser una o puede ser otra. Es una de las cosas. Y luego hay otro libro, por si os interesa y por si queréis investigar o echarle un vistacillo sobre esto, que es un pequeño empujón en español, que basándose en el libro anterior, lo que hace también es analizar diferentes ejemplos de cómo podemos aprovechar estos sesgos que tenemos las personas para dar un empujoncito. Es lo que, bueno, pues el libro del empujoncito, que se llama así, que es igual que en los supermercados, por eso os pongo esa imagen de los productos que se ponen justo a la altura de la visión, que suelen ser los que tienes más tendencia a comprar, independientemente de que sean más favorables, pues aquellos que estén más arriba o justo abajo del todo, que eso es algo que se trabaja mucho en lo que es marketing físico, pues pasa un poquito en general también con todo y es importante que los conozcamos de cara bueno, pues al favorecer la experiencia del cliente o a veces pues intentar que hagan algunas cosillas u otras. Vamos a ver algunos de esos sesgos cognitivos, ¿vale? Uno de ellos es lo que os comentaba, justo que decía Kahneman, que al final pues tenemos capacidad cognitiva limitada. Es decir, tenemos el tiempo limitado no para poder estar sobresaturando a nuestro cerebro y por tanto no siempre vamos a tomar lo que se podría considerar la decisión correcta. Uno de los sesgos, que a mí este sí que me parece bien, o sea, este me gusta, que es que, por ejemplo, aunque tenemos adversión a la pérdida y tenemos adversión a perder, lógicamente, nuestra economía, pues Adam Smith y los economistas tradicionales lo que pensaban es que siempre iba a predominar esa adversión a la pérdida o a perder algo para nosotros. Sin embargo, existe otro sesgo que está por encima de ese en el que podemos elegir resultados menos óptimos para nosotros si eso significa apoyar o ayudar a los demás. De ahí, pues, las campañas bueno, pues ONGs, ayuda humanitaria, que también, pues, utilizan ese sesgo cognitivo y que, bueno, pues que tampoco habla tan mal de nosotros, ¿eh? Héctor justo habla del redondeo de las cajas en los supers, que funciona muy bien. Sí, sí, los 4,99 y cositas así. La fuerza de voluntad limitada, para que no os sentáis mal ahora con los compromisos de principio de año, también es un sesgo cognitivo. Es decir, que aunque sepamos cuál es la mejor opción para nosotros, pues la mejor opción es que yo empiece el año pues yendo al gimnasio, comiendo sano, porque he pasado toda la Navidad comiendo más de lo que debía. Pues si hoy me dicen, oye, vamos al McDonald's o vamos a comer pizza, pues aunque sepa que no es lo más óptimo para nosotros, nuestro cerebro al final tiende a elegir el beneficio a corto plazo. Así que no os sintáis mal, pensad que es un sesgo cognitivo cuando volvemos a aplazar lo del gimnasio ya para el lunes que viene. Luego tenemos también otro sesgo cognitivo que se llama contabilidad mental, es decir, que en función de las circunstancias vamos a gestionar el dinero y tratarlo de forma diferente, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros compramos un tipo de aceite específico y el precio del aceite baja, lo racional podrías decir, bueno, pues sigo comprando mi mismo aceite de siempre y ese dinerillo me lo hago. Pues la realidad es que como las circunstancias cambian, pues dicen, oye, pues como ha bajado el aceite, ahora me puedo comprar un aceite un poquito mejor. Por tanto, en lugar de ahorrar, lo que hago es pues hacer un upgrade del producto
que, por ejemplo, haya bajado de precio. Este lo sabéis y más que de sobra, que es la carga cognitiva, que es que si ofrecemos demasiadas opciones o información muy compleja, pues al final lo que hacemos es que pues, ponemos la toma de decisión. No sé cuántas veces habéis estado, si tenéis Netflix, HBO, Disney Plus o todas, que yo tengo como un montón por ahí compartidas, en el bueno que vemos hoy y estar una hora y media después todavía sin haber empezado a ver nada, dando vueltas sobre qué es lo que veamos. Esto es algo que, por ejemplo, Apple en sus páginas web yo creo que trabaja bastante bien, sencillitas, muy al punto y no hacerte una sobrecarga cognitiva. No sabría decirte si, aunque sé que lo tienen en cuenta, pues todas las plataformas audiovisuales, creo que todavía no siempre lo consiguen y tienen el recomendados por a ti, pues si has visto esto, te podría gustar aquello otro. Pero es importante que sobre todo en temas de e-commerce o en temas en los que tengamos que dar a elegir a las personas, pues menos es más en muchos casos, de cara también a tenerlo en cuenta. El poder de lo gratis, que este yo creo que también lo conocemos, que es que sentimos mayor deseo de compra si nos ofrecen algo gratis, sea lo que sea, es algo que Amazon también gestiona muy bien, con lo de entrega gratis, con la parte de Amazon Prime. Y por poneros un ejemplo en otro sector, y poneros ejemplo en sector de banca, me acuerdo para hipotecas, ¿qué dirías, Elena, que haces poniendo hipotecas gratis? Pues hicimos una prueba en el banco poniendo que pues toda la gestión de papeles que es gratis, pues poniendo que era gratis, pero poniendo la palabra gratis con el departamento de marketing y de mercadotecnia hicimos un test A/B para, bueno, pues probar si aparecía gratis en hipotecas, qué efecto tenía, aunque fuese algo que normalmente se gestiona y se da de forma gratuita y funcionó muy bien. Muy, muy bien. O sea, con ratios de mejora de solicitudes de hipoteca, pues bastante altos, solo porque aparecía por ahí la palabrilla gratis. O sea, que no la subestimemos, incluso para cosas que parezcan, bueno, pues que son un poquito menos lógicas. Bueno, luego está, aquí también está un poquito el redondeo que decía Héctor y el 99, el 97, el tema de los impares, el 95. Luego el efecto gradiente de las metas, que básicamente es que nos sentimos más motivados si tenemos una barra de progreso, por decirlo así. O sea, cuando vamos a hacer, y esto yo lo utilizo mucho y siempre lo digo con las empresas con las que trabajo, sobre todo para el tema de encuestas, que si vamos a hacer una encuesta, encuesta a trabajadores o encuesta a clientes, que siempre lo pongamos como si tuviesen una barrita de progreso, que tengan muy claro cuánto tiempo les faltan, cuántas preguntas les faltan, porque es verdad que mejora el porcentaje de finalización de encuestas, sobre todo cuando vamos a utilizar una encuesta que es un poquito más larga que a lo mejor las dos o tres preguntas habituales. Entonces, esto suele funcionar también bastante bien, nos da un poco la parte de gamificación, yo creo, y nos motiva el cerebro. Rético de donde se plantea en experiencia de cliente riesgo o sesgos cognitivos, ¿vale? Esto es algo que sucedió de verdad en el aeropuerto de Houston, ¿vale? Lo que les pasaba es que tenía un número muy elevado de quejas de los viajeros esperando en la cinta en la que tenían que recoger las maletas. O sea, ellos llegaban a Houston, tenían que ir a por su maletita después de un vuelo y el tiempo de espera era muy largo. Eh, y el número de quejas, luego, cuando les pasaban las encuestas de lealtad o las encuestas de satisfacción, era muy, muy alto en relativo a esto. ¿Qué haríais o qué plantearíais? Os cuento lo que plantearon y os cuento un poquito qué hicieron. Si os sabéis la respuesta, no spoiléis. ¿Qué haríais vosotros en este caso para mejorar la experiencia y para mejorar el tiempo de espera?
Héctor, café gratis mientras esperas. Miguel Ángel, pantalla que muestren cómo va el proceso de descarga. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna ideilla? Yo os cuento, os voy contando lo que hicieron ellos primero, ¿vale? Ellos lo primero que hicieron fue contratar más gente. Básicamente, pues pensaron que si tenían más gente descargando maletas del avión y luego con la parte de transporte desde el avión hasta el aeropuerto y más gente desde el aeropuerto cargando las maletas para que pasasen a cinta transportadora, podrían reducir los tiempos, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hicieron fue contratar más gente y consiguieron eficientar el tiempo de espera un poquito. Pero lo que se dieron cuenta es que había un punto en el que no había más eficiencia del tiempo de espera por mucha gente que contratasen de más, porque el tiempo de ir, poder llegar al avión, bajar el equipaje, era el tiempo que era y que por tanto, pues que no podían reducir eso ya solo contratando gente. Y sin embargo, el volumen de quejas no bajó. El volumen de quejas seguía empeorando y seguía subiendo. Daniel justo comenta que él vio en otro aeropuerto una pantalla que mostraba la hora en la que empezaría a salir y la última maleta ahora saldría. Y Héctor comenta, lo veremos también el ejemplo de Disney, la gestión de la espera. Pues en este caso, al final, básicamente, lo que se dieron cuenta es que las personas lo que preferían era estar ocupadas ese tiempo que estar ahí delante de la cinta transportadora esperando a ver si salía su maleta. Y por eso vais a ver que en algunos aeropuertos, y lo que hicieron en el aeropuerto de Houston en este caso, es que los aviones, cuando aterrizan, llegan más lejos. De tal forma que ese tiempo, en lugar de esperarlo delante de la cinta, lo haces recorriendo pasillitos. Y y os habrá pasado en algunos aeropuertos, pues que desde que salís del avión tenéis que recorrer tres, cuatro pasillitos, un montón, no sé qué, no sé cuántito, para llegar al sitio donde se recoge el equipaje. Y ahí consiguieron disminuir el volumen de quejas por espera de equipaje, haciendo que los aviones aterrizasen en las partes más lejanas del aeropuerto para que tuviesen que recorrer más distancia. Entonces, esto se puede solucionar también buscando otro tipo de ocupación mientras haces la espera, pero es una de las razones pues, por las que atravesamos medio aeropuerto cuando, cuando viajamos, para mantenernos un poquito ocupados en este caso. Héctor, en Disney con las esperas, hace mucho que no voy, ¿eh? O sea, ¿cómo las gestionan? Al final se dieron cuenta de que es un dolor tremendo, es decir, cuando te vas a Disney, como mucho estás en, no sé, te subirás a 4 atracciones en todo el día, podríamos hacer un símil con Portaventura o algún parque aquí en España, y al final te sacan todo el repertorio de los bichos, de los monigotes, de los Ya, shows de música, y al final lo tienen que mitigar porque no hay cómo meter toda esa gente, digamos, más rápido dentro de las atracciones porque no traga. Y entonces al final se especializaron mucho en todo lo que es la parte de cómo hacértelo pasar bien mientras tenés que esperar. Y ahí hasta han salido oportunidades de, bueno, te haces los selfies, después te venden la foto con el set. O sea, hasta han encontrado negocio atrás de la gestión de las esperas. Por eso para mí, y me encanta a mí el ejemplo de Disney, han encontrado una forma incluso hasta de capitalizar un pain point, ¿no? Que para sí. ellos es, es grave. Sí, sí, no, totalmente, que al final es un poco como lo mismo de los pasillos de los aeropuertos, salvo que en lugar de ponerte distancia, pues tienes ahora él pasa por aquí Mickey y tienes que ir corriendo a ver si encuentras a Mickey o el resto de personajillos. Sí, sí. Disney es, y luego los hoteles Hilton también son ejemplo de experiencia de cliente, veremos algunas cosillas también de ellos. Al final, básicamente, el objetivo de esto es que entendamos un poco más allá y aunque estamos viendo la parte de analítica de cliente, que intentemos ir también a qué esperamos que nuestros clientes realicen, qué es lo que nosotros esperamos de ellos, en qué condiciones, cuáles serían las condiciones más óptimas
y cuáles serían los estándares mínimos que nosotros aceptaríamos pues para cada una de las gestiones, operaciones o interacciones que va a tener en este caso cada uno de nuestros clientes con nuestra marca, con nuestros productos o nuestros servicios. Os dejo por aquí un enlacito, que a mí este me gusta. De hecho, yo hay veces que incluso las tengo impresas y plastificadas, estas y otras que hemos ido creando, ¿vale? De principales sesgos cognitivos y sobre todo cuando pues estamos haciendo trabajo en equipo, analizando los pain points, como decía Héctor, también intentamos analizar qué posibles sesgos pueden estar afectando a determinadas interacciones entre el cliente o los clientes con nuestras marcas. Y por tanto intentamos también tenerlo en cuenta para ver qué otras cosas podríamos hacer para minimizarlas. Pues os lo dejo porque estas, la verdad, a mí me ayudan bastante para intentar ir un poquito más allá. Y como os decía, al final estamos hablando también de que dentro de la experiencia de cliente, y aquí hay una pelea, si me hablas con la parte de experiencia de usuario. O sea, de hecho, incluso donde yo trabajo, la experiencia de usuario, o sea, el equipo de experiencia de usuario está separado del equipo de experiencia de cliente. Y en muchas empresas que conozco pasa igual. Y para mí es importante la mayoría de las herramientas de análisis de comportamiento, principalmente las digitales, ahora pues muchas también a nivel presencial y otras que están saliendo nuevas con tema de inteligencia artificial, parten de experiencia de usuario. Y es que para mí la experiencia de usuario es una patita dentro de la parte de experiencia de cliente, en la que además no solo parte de lo digital, sino que ya la experiencia de usuario es una experiencia omnicanal. Dale, Héctor. No, era solo porque me suena mucho lo que estás explicando con experiencia del usuario. Al final, en algún grupo grande asegurador, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió es que del equipo de experiencia cliente nos acabamos quedando, digamos, con toda la parte de marketing digital, ya no solo usabilidad. Y básicamente porque este tipo de preguntas que nos hacemos todo el rato desde experiencia, hay equipos de digital que igual no se las hacen. Entonces, este heatmap que estás mostrando, por ejemplo, yo trabajaba mucho con session replays, cruzaba las session replays con las encuestas, digamos, con los clientes que me respondían negativamente las encuestas. Entonces podía repasar el patrón, por ejemplo, entonces entendés un montón de cosas realmente de por qué la cosa está mal o por qué la cosa está bien. Puedes sacar correlaciones estadísticas, puedes empezar a entender cosas con mucho más profundidad. Y normalmente la gente digital está más enfocada a otro tipo de cosas, más que profundizar en este tipo de temas. Y por eso yo creo que al final en algunos sitios ya se está viendo cómo se empieza a absorber desde la parte de experiencia otras áreas como pueden ser esta, ¿no? Marketing digital o CRM. Al final, sobre todo de la mano de buscar explicaciones para este tipo de cosas que ocurren y que igual en otras áreas tiene un sentido relativo, pero cuando realmente el cliente pasa a ser un pilar fundamental de alguna organización, digamos que se posiciona como cliente céntrica, necesitas empezar a involucrar y a tener otro tipo de herramientas, otro tipo de gestión, profundizar más en estas cosas. Y bueno, y eso es más fácil de encontrar desde la parte de experiencia, ¿no? Por eso me hace gracia el ejemplo, porque viví justo la transformación de una cosa a la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Héctor, por poner el ejemplo, porque es que es totalmente así. O sea, y yo lo que digo, incluso en la mía, yo en ciertos proyectos, experiencia de usuario es como un ente independiente, o sea, que trabaja con experiencia de cliente, pero que en los proyectos yo tengo que llamar al equipo y hacer equipos transversales de transversalización, pero que incluso dentro de las propias empresas o de los propios clientes lo tienen aparte. Y como bien decías, Héctor, hay una parte en la parte de mercadotecnia o de marketing digital pues que a lo mejor se van a quedar en, bueno, pues han llegado aquí, no, la velocidad no es alta o es baja y más allá de la velocidad de carga no voy a mirar mucho más. Y luego hay otra parte en la que va a mirar experiencia desde el punto de vista de generación de si genero o no genero clientes y no solo de cómo están interactuando los que ya son mis clientes. Entonces, también es importante que recuperemos y adoptemos cierto tipo de herramientas que tradicionalmente han estado ligadas a otros departamentos y que muchas empresas
con quién era. Justo antes de Navidad, de hecho, estaba precisamente haciendo un análisis para una empresa con la que estaba empezando a trabajar y le preguntaba al equipo de experiencia de cliente que si tenían los accesos a los mapas de calor, o que qué herramienta estaban utilizando para este tipo de análisis. Y me decían, no, solo lleva otro departamento. Y yo, ya, digo, pero no compartís información sobre qué hacen el análisis, lo están haciendo sobre clientes, lo están haciendo sobre potenciales clientes. No, no comparten información. Y ahí ya tienes que ir a hablar con el responsable, ver cómo podemos establecer o si se puede esa misma herramienta tener una licencia para el propio departamento. Alegrías dentro de las empresas, pero bueno, es parte de la transformación y del cambio a cuando empiezas a tener una visión más centrada en cliente. Entonces, de las herramientas pues más tradicionales de uso dentro de User Experience, y adoptadas dentro también de la parte de experiencia de cliente. Por un lado está el análisis de clics y de taps en móvil, teniendo en cuenta que la mayor parte de porcentaje de nuestra navegación es mobile, que es importante ver todo lo que tiene que ver con las interacciones que hacen dentro de nuestras páginas, en el caso de tener página digital o aplicación móvil, qué elementos están intentando hacer clic y no son clicables, o qué elementos sí que están siendo clicables pero no están haciendo clic. Intentar pues identificar también errores, de tipos de navegación confusa. Con una aseguradora también me pasó, con un análisis específico de esto, tenían un mapita de las diferentes clínicas. Entonces, lo que habían hecho era eficientar mucho la página para marketing, porque se lo había pedido Mercadotecnia Digital, y lo que quería era eficientar mucho la velocidad de carga para que el usuario que quisiese pedir cita en una de las clínicas, pues la página tardase muy poquito en cargar. Entonces, cuando hacíamos el análisis, pues para ver los clics, los taps, lo que hacían, había mucho que en el mapita que salía de las clínicas, pues intentabas agrandarlo, intentabas también interactuar con el mapa para pues buscar tu zona y ver qué clínica estaba cerca de tu zona. Y sin embargo, no estaba ese desarrollo hecho, sino que era una foto ahí de, de un mapa y no podías interactuar con el mapita. De aquí luego, pues hay que reunirse, debate, no que me carga la página, cuántos segundos me va a cargar, eh, y esas cosas para intentar buscar diferentes soluciones. ¿Vale? Yo normalmente para este tipo de análisis suelo utilizar Hotjar. También he utilizado Crazy Egg, por ahí Héctor seguro que nos dice otra. Si habéis utilizado alguna, yo os enseño Hotjar por aquí, ¿vale? Que es la que más, yo creo que la mayoría de mis clientes es la que más usan. Héctor sigue con Medalia ahí, a tope con toda la suite de Medalia. No, pero guay, ¿qué tal hace esto Medalia? Entiendo que bien. Sí, la ventaja que tenía es, sobre todo, además de darte lo mismo que Hotjar y tal, a un precio bastante más caro, es porque te permite hacer ese cruce de segmentos que te decía antes. Y yo podría, De yo los podría identificar, encuestados claro, yo puedo que... saber, puedo hacer segmentos con los clientes que me han respondido insatisfactoriamente a una encuesta en un determinado touchpoint, ¿no? Lo que decías de las clínicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo todos los que me responden de 6 para abajo del NPS, los puedo agrupar y puedo hacer cosas, puedo hacer que pasen cosas con eso, ¿no? Entonces, desde cosas analíticas hasta acciones concretas, tipo, no sé, cuando, o sea, puedo hacer close the loop, puedo hacer análisis de comportamiento, lo que decías, ¿no? Si hay alguna cosa que no está, algún botón que no está funcionando correctamente, la velocidad a la que se mueve el mouse, bueno, hay como 100 variables que de alguna manera te pintan un scoring de frustración y eso lo puedes vincular a la nota de satisfacción, por ejemplo, o cosas así. Entonces, o Medalia lo que pago tiene bien montado es eso, te integra los dos mundos, ¿sabes? Entonces, por eso digo, depende para qué lo quieras, ¿no? Si es para otras cosas y no lo querés conectar con la parte de surveys, no tiene sentido pagar Medalia, pero si buscas No, para mí sí, o respuestas, está bueno. sea, para mí sí tiene sentido porque nosotros normalmente, como los clientes con los que trabajamos tienen Hotjar, lo que tenemos que hacer es integración con identificadores. O sea, que lo tenemos que hacer por detrás y lo tenemos que hacer en cloud. Es decir, Claro.
Entonces, lo que tenemos por un lado es que tener un identificador no personal con encuesta, intentar cruzarlo, que en muchos casos es cruce vía cookie y vas a Uf. perder un porcentaje de información. Entonces, creo que compensa, aunque tengas que pagar de más. Pues justo lo que os comentaba Héctor, que cuando existe esa parte de integración, depende luego también, porque puedes pedir cierto tipo de integraciones ya específicas, o a trabajarlo con Hotjar o trabajarlo. Yo es que el equipo, por ejemplo, en el que tengo de Data Analytics y tal, es bastante guay en ese sentido y tienen ya ciertas implementaciones y ciertas integraciones bastante bien resueltas. Entonces, no se termina perdiendo mucha información. Pero si no, cuando, pues lo que hablábamos de las integraciones de herramientas, que cuando las tenemos por separado, pues al final requieren otros esfuerzos que depende también de la tecnología de la empresa en la que trabajemos, son más o menos sencillos de hacer o de montar. Yo aquí normalmente también te digo que lo de Medallia y Medallia y la solución es más sencilla porque te hace la integración, aunque sea más cara. En el caso de donde yo trabajo, la integración o sea, no se hace así, porque la integración se cobra, ¿vale? Para que, para que lo sepáis. El por qué no te vas a un Medallia o a un Qualtrics que te van a hacer la integración. Es como no nos mantenemos con las herramientas que ya tienes, no tienes que cambiarlas, pero pues con toda la información de integración de gestión de datos, dashboards específicos, pues te los voy a hacer ad hoc y personalizados y entonces al final te va a salir más caro que Medallia, siendo realistas. Para el resto ¿utilizáis alguna de estas herramientillas? Si no, por ahí un... Gracias, Lisette. Pues básicamente también por si queréis cacharrear, yo ahora mismo en la versión de Hotjar que estoy metida es gratuita, ¿vale? Es decir, que os podéis dar de alta en Crazy Egg también. Os podéis dar de alta con vuestra cuenta de Gmail de forma gratuita e incluso si tenéis por ahí una paginilla web, un blog o lo que sea, podéis ya cacharrear y juguetear para ver cómo funciona. Lógicamente vais a tener en la versión gratuita unas interacciones y una gestión limitada, pero os puede empezar a ayudar y a servir para integrarlo. Y básicamente en el momento en el que entráis, veis que os da un código que es ponerlo en la página web donde queréis empezar a hacer el análisis y a partir de aquí pues se pueden hacer mapas de calor. Ahora vemos un poquito, se pueden luego trabajar con grabaciones, pero lógicamente con grabaciones en la versión gratuita pues tiene también sus propias limitaciones y lo que ha hecho Hotjar también es integrar, ¿vale? Test y encuestas dentro de la propia herramienta para pues poder empezar a jugar con quienes han contestado de forma negativa cierto tipo de encuestas, pues cuáles son los patrones y cuáles son la gestión que han hecho. em, Si le queréis echar un vistacillo. Ves que lo que es un poco el traspaso, Hotjar nació más como herramienta de user experience y se ha trasladado también a hacer encuestas de satisfacción y encuestas de CES dentro de las empresas y Medallia, pues a integrar este tipo de herramientas para pues, poder gestionarla con toda la parte de respuesta de clientes. Voy por aquí. Como os decía, tiene la parte de análisis de clics y de tabs, movimiento de ratón o eye tracking, ¿vale? Es importante ver qué elementos prestan más atención, cuáles estamos poniendo ahí que creíamos que era importante pero están ignorando, cuál es el progreso, porque nosotros pensamos que el progreso debería ser de una determinada manera y luego pues los usuarios precisamente trabajan o hacen otra. Os comenté también que lo que es tienda física ya se está integrando. Por un lado, un tracking para poder ver los movimientos de las personas dentro de la propia tienda, dónde van, qué pasillos, qué andan, qué no andan, y hacer el análisis como un mapita, igual que el digital,
en presencia física. Y para quienes ya lo están permitiendo, pues hacer análisis de facial, de expresión facial, tanto en digital como en presencial. En presencia, en ambos casos, la historia es que requiere permisos y en presencial es un poquito más complejo, pues que te den permisos para ponerte una camarunchi y hacer o que dejarte que las cámaras del sitio pues te hagan un análisis facial mientras tú estás interactuando dentro de una tienda física. Pero lo harán. China lo hacen y llegaremos a Black Mirror y ya está. Eh, También, pues la gran mayoría no pasamos del primer scroll, entonces ver hasta qué elemento llegan. A veces, pues sobre todo, esto es la pelea con la parte de diseño. O sea, la historia también de experiencia de cliente y lo bonito es que al final pues tenemos que pelear entre comillas o intentar ponernos de acuerdo con muchos departamentos. Es que hay mucha transversalidad en el que cuando tú te centras en el cliente, pues diseño te va a decir no, porque es que desde el punto de vista de diseño yo tengo que tener una cabecera así de grande y gorda porque queda más bonito y este tipo de cosas. Yo con diseño sí he tenido mis más y mis menos desde el punto de vista de usabilidad, con SEO también que es de marketing y de mercadotecnia, porque también hay cosas que afectan, aunque creamos que no, a la parte de buscadores de Google. Y importante sobre todo ajustar la información a cada uno de los dispositivos, que podemos decir, bueno, ahora la gran mayoría es mobile. Sí, no. O sea, por ejemplo, Meta, el 98% de Meta lo vemos en móvil, pero LinkedIn sigue teniendo un porcentaje más alto de gente que lo ve en ordenador y lo ve en escritorio. Entonces, LinkedIn es importante que haga este tipo de análisis, tanto para la parte de escritorio como la parte de móvil. A Meta, pues el 2% de la parte de escritorio es menos significativa. Un YouTube, por ejemplo, el 40% ya lo ve en la tele, en Smart TV. Entonces tenemos que también saber un poco cómo están interactuando con nosotros. Grabaciones de sesiones, ¿vale? Pues sobre todo para intentar ver en qué orden pues los usuarios interactúan con el sitio, porque nosotros normalmente pensamos, ah, pues van a pinchar aquí, luego aquí, y aquí ya van a terminar la acción. En qué sesiones pasan, en qué secciones pasan más tiempo, qué tiempo determinamos que es el óptimo para pasar por sesión, qué cosas saltan, qué temas pueden resultar confusos, si de repente ha pasado algo o una página o una acción determinada tiene más rebotes, es decir, que se salen con respecto a otras. Y esto, pues siempre que podamos, con lo que os comentaba, que también os enseñaba de Hotjar, integrar con posibles encuestas de navegación. Por ejemplo, cuando le vas a dar a abandonar la página, pues oye, esta es una encuesta de por qué sin terminar la acción. Para eso tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos que queremos que hagan, sean clientes o sean potenciales clientes, y por tanto poder lanzar sin abusar y sin volvernos locos determinado tipo de encuestas que nos puedan ser útiles. Y pues si detectamos que, por ejemplo, estamos teniendo muchas, como os decía, muchos rebotes de una página en concreto que llegan a esa página y se van y se salen, pues a lo mejor es interesante ahí establecer una encuesta a quienes le den al botón de salir justo antes de irse de por qué te estás marchando. Oye, pues no entiendo la información, pues resulta que es la página donde muestro el precio y es muy caro, qué es lo que está impidiendo que sigan avanzando en el proceso que nosotros consideramos que deberían seguir. Igual, pues con lo que hablábamos de CES, de facilidad de uso o incluso pues que piensan de un proceso concreto en el que están operando o están trabajando. ¿Y cómo pensáis que, ya hemos hablado de Apple y de la página web, sobre todo sobre el de la carga cognitiva y la carga de elementos, pero ¿creéis que tienen en cuenta algún sesgo más Apple de cara a la toma de decisión? Voy contando yo con sillas, a ver cómo lo veis. ¿Pensáis que puede trabajar, por ejemplo, alguno de estos? Hemos hablado de la sobrecarga de opciones, que es el 2, que yo creo
bueno, pues que lo limpia todo y te da solo una opción, luego te da la comparativa como muy pequeñita. Yo creo que hay una parte también de otros sesgos cognitivos, que por eso que es importante conocerlos, pues sobre todo que tiene que ver con, bueno, pues el qué es aceptable en el grupo o el qué es lo que yo quiero ser, o lo aspiracional, que es al final muy Apple. No sé si visteis el meme de la niña que decía que ella no se juntaba con gente que no tuviese iPhone. ¿Lo visteis? ¿No? Pues sale entrevistando a una niña que tenía un iPhone y le estaba diciendo al entrevistador que ella no se juntaba con nadie que no tuviese un iPhone. Y entonces le decía al entrevistador que si podía llamar a alguien o a algún amigo suyo para poder hablar y le decía, ah, no, no, no tengo saldo. Entonces, pues es un poco la gestión también bueno, pues de las expectativas y de lo que se espera desde el punto de vista del grupo. Apple también trabaja muy bien todo lo que tiene que ver con tema de datos personales, de vamos a proteger tus datos personales, es decir, que a cambio de tus datos yo te aporto valor. Y te aporto valor protegiendo, te aporto valor pues dándote otro tipo de funcionalidades. También con la durabilidad, y esto te permite, pues que aunque tu iPhone funcione perfectamente y te lo comprases el año pasado y sale una versión nueva, pues que renueves uno por otro. Es decir, que creo que Apple en este sentido trabaja bastante bien y suele analizar bastante bien pues toda la parte de sesgos y de ciencia del comportamiento. No sé si habéis trabajado con Apple alguna vez. Yo he trabajado con ellos y es cuanto menos curioso y divertido trabajar con Apple porque tienen unos estándares de gestión de marca como yo no he visto. Como yo no he visto en mi vida. Yo fue porque fuimos a trabajar una gestión de marca conjunta entre el banco y Apple. Y claro, lo que hizo Apple es mandarnos una persona de allí porque tenían que aparecer las dos marcas juntas, Apple y la del banco, y por tanto, eso fue una fantasía de reunión. Yo por un lado bien, porque como normalmente a mí quien me da caña, que es la empresa, era el banco, pues ver que Apple le daba caña al banco, pues yo estaba en una situación de "Ii", pero, pero pero la verdad que es brutal. Em, Se le mostraron varias opciones a Apple pues, para el trabajo de la marca a nivel conjunto, las tiró todas abajo. Tenían hiper claro de... Es que me río. De hecho, intentaron hacer como una equiparación de una tarjeta del banco con un iPhone y tal, y la de Apple les miró fatal y de repente les dijo, ¿en serio no estaréis pretendiendo comparar una tarjeta con un iPhone, ¿no? Una tarjeta es una mínima parte de lo que puede hacer un iPhone. Y fue bastante, o sea, tienen también su cosica de tal, pero fue bastante heavy. Desde el punto de vista de medios, no van a salir en nada que sea amarillista, que sea del corazón, que se llama acá en España. Lo tienen totalmente limitadísimo. Les tuvieron que mandar desde el departamento de marketing y de mercadotecnia una lista de dónde iban a aparecer las dos marcas en conjunto y Apple fue diciendo aquí no, aquí no, aquí sí, aquí no. Por ejemplo, si querías tener acción conjunta en Spotify, dependía de si en ese momento estaban anunciando Apple Music o no. Y luego, pues todo lo que era imagen, colores, guidelines, hiper controlado. Que yo decía, jo, pues sí, esto lo tienen que hacer con cada colaboración que hacen y mandar a una persona en plan el regulador de la marca, es la pera. Y lo hicieron, ¿eh? Lo mandaron, lo mandaron. Lo protegen montones. Dudillas con esto. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis?
Está muy guay. Yo en alguna empresa con la que estoy ya, en una de ellas, por ejemplo, han implementado una psicóloga especialista en sesgos cognitivos y es bastante guay la visión cuando empiezas a trabajar de, oye, tened en cuenta esto o estamos pretendiendo que el cliente haga esto sin tener en cuenta este sesgo cognitivo, sin tener en cuenta que aquí puede estar influyendo esto otro desde el punto de vista psicológico. Entonces, cuando le aportas esa otra parte y esa otra visión a la parte más quanti, más de dato, está bastante chulo. Héctor, dale. Voy. No, por compartir un ejemplo de aplicación de Behavioral Economics, en la parte de CX, por ejemplo, hace muchos años trabajábamos con una consultora muy especializada en temas de Beco para la parte de renovación. Es decir, al final, en la aseguradora, cuando vas a tener que, digamos, renovar las pólizas, ya sea de periodo a Momento periodo, crítico, sí. sí, un momento crítico y tal, entonces normalmente sí que vas trabajando la previa para que al final llegue a ser un momento dulce, digamos, antes de que te peguen el palo. Sí que de la parte interesante que aportó la parte de behavioral, que era algo que en aquel momento fue diferente, era poder medir el impacto económico de las determinadas opciones que habían sobre la mesa. Pero ya no solo a nivel del cuánto, sino del cómo, ¿no? Es decir, poder En elegir un diferentes copago, por ejemplo, es darle al cliente la opción también de tener un copago. ¿Te refieres a eso? en cuanto a la propuesta de valor, pero también en cuanto al estilo de comunicación, inclusive. Es decir, está, digamos, creo que te aporta algo diferente, o es verdad que te lo hace más complejo, ¿no? Porque tienes que involucrar a pues, muchísimas áreas. Bueno, en una aseguradora normalmente tenés que trabajar con mucha gente en esta parte, pero te da una forma bastante objetiva de poder empezar a tomar decisiones en algo tan crítico y con tanto impacto en el negocio como era la fase de renovación, por ejemplo. Y yo creo que en esa parte el poder empezar a medir temas comportamentales, pues fue algo bastante novedoso hace unos años y luego ya quedó en la forma habitual de trabajar de la aseguradora, digamos. En ese sentido creo que fue bastante buena la experiencia. Qué guay. Guay. Mil gracias, Héctor, por compartir, como siempre. Pues si os parece, vamos a ver ahora un poquito la revisión de la actividad 2, ¿vale? Y ya la semana que viene os contaré actividad 3 y empezamos a ver indicadores y otras herramientas más allá, pues de estas, pero que también tienen que ver con percepción de marca, con otro tipo de análisis dentro de CX. Entonces, en primer lugar, enhorabuena también por la actividad 2 porque la verdad que está también muy bien trabajada, o sea que como se nota que sois todos profesionales, que tenéis experiencia, así que de nuevo, enhorabuena. Cositas a ver o cositas a comentar de la actividad 2. Pues en primer lugar, el intentar, que en la mayoría de los casos lo habéis hecho así, pues dar el mayor detalle posible a la IA en función de qué es lo que queremos que haga, pero también qué es lo que queremos que nos dé. Para mí, y yo creo que os lo comenté en la clase de presentación de la actividad 2, cuanto más le das, mejor información te devuelve. Lógicamente eso no quita que vayamos a tener que iterar y que vayamos a tener que afinar ciertas cosas, pues porque no siempre a lo mejor entiende lo que estamos diciendo o por cómo lo estamos expresando. No es propio tampoco de la parte más de ingeniería de cómo se hace, pero siempre pues lo ideal es darle el perfil de qué es lo que queramos que sea, cómo tienen que comportarse. Para mí es importante también en este caso darle el contexto del colegio, eh, de qué país estamos hablando, de qué niveles educativos estamos hablando, cuál es el objetivo y la situación actual del colegio. Puede parecer que no, pero puede llevarnos a hacer análisis un poquito más importantes, pues como pueden ser también los cambios de dialecto, porque no es el mismo mexicano que si fuese un cole colombiano y tenerlo en cuenta. A mí eso con una empresa del sector educativo que trabajo a nivel internacional, pues cuando hacemos análisis de datos no estructurados, el cómo está configurado desde España. Entonces, en España
los trabajos fin de máster o los trabajos de graduación se llaman TFG o TFM, pero en Perú tú tienes la opción de hacer una AOG, que es distinta. Es el equivalente a un TFM en el caso de España, pero pues que allí se llama AOG. Entonces, cuando nos hacía la devolución la aplicación de inteligencia artificial para el análisis de datos no estructurados, lo estaba categorizando en X cosas random y varias porque no estaba teniendo en cuenta el contexto del país. Entonces, hemos tenido que establecer diferentes, bueno, o darle más información de cómo se llaman ciertas cosas en los distintos países para especificárselo y para que sepa también categorizarlo de una forma u otra y reentrenarla. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo que queremos? Si es taxonomía o folsonomía, qué es lo que queremos hacer, qué queremos identificar. En este caso, pues le daba el diseño o cómo deberían ser las reglas de diseño, si debe ser jerárquica o no, si tiene que incluir qué campos debe incluir o cuáles no. Luego, importante que esto en algunos casos no siempre lo hemos incluido, pedirle ya la cuantificación, es decir, contear por categoría, contear por subcategoría, porcentaje sobre el total, ¿vale? O top 5 de categorías más frecuentes e incluso el formato de salida. Os lo pongo de ejemplo, muchos lo habéis hecho también muy bien y en algunos casos, aunque el PROM haya sido pues amplio y extenso, ha habido que iterar, esto es así. Vale. Simplemente ya a modo de recomendación, cuidado a veces con limitar la información, pues a veces le decimos, oye, pues por cada comentario establecelo en una subcategoría. Entonces, a veces la IA lo que puede interpretar es que, imaginad que tenemos un comentario diciendo, oye, el inglés es pésimo y las actividades extraescolares también. Y a lo mejor podemos meterlo en dos, perdona, subcategorías y sin embargo, si estamos diciéndole, oye, ponme solo por comentario una subcategoría, estamos limitando la tipología de análisis que puedo hacer. Igual en algunos procesos iterativos que hemos hecho, que lo que le hemos pedido es primero que haga una categorización y una subcategorización de un sistema educativo para el sector mexicano, para estos niveles educativos, y a partir de ahí lo que le hemos pedido es que integre los comentarios o las quejas de los padres dentro de esa categorización o subcategorización previa. A veces eso no termina de encajar del todo porque cada cole tiene sus particularidades. Igual que para el ejemplo que estamos viendo de IEI, su propuesta de valor son tres campos o tres aspectos específicos, muchas veces el análisis a lo mejor que tenemos que hacer en una taxonomía es más profundo en esos aspectos que a lo mejor en una categorización general dentro del sector educativo específico de México. No sé si me explico. O sea, que muchas veces yo prefiero hacer la categorización y subcategorización más personalizada y no tanto por sector país, en este caso, porque puede haber pues distintas particularidades. Por ejemplo, en el caso de unir, si hay opción de profe que ayuda y que está en la parte también de corrección. Entonces, eso no se da en otros centros educativos, con lo cual cuando tú tienes que hacer un análisis no puedes tener solo un área de profesor como tal, sino que tienes que diferenciar eh, pues quien está impartiendo clases a quien está haciendo la corrección, que la mayoría de las veces es la misma persona, pero no siempre. Y por tanto, cuando se diferencia y luego quieres profundizar en el análisis, es más sencillo pues ver dónde puede haber estar fallando. Importante sobre todo porque luego íbamos a trabajar una matriz de toma de decisiones, pues que contabilicemos categorías y subcategorías, es decir, que tengamos en cuenta, por un lado, este es un ejemplo de uno de vuestros trabajos, que las categorías principales y las totalicemos también, es decir, las tengamos contabilizadas pues, para poder tener un análisis a nivel general por categoría y luego pues una contabilización de cada una de las subcategorías
que tengamos. Este es otro ejemplo, ¿vale? De otro de vuestros trabajos, que en este caso, pues está puesto con categoría, subcategoría, una pequeña descripción y luego la contabilización. Eh, Hay quienes habéis puesto también, pues, oye, pues cómo podía ser las acciones e incluso pedirle a la IA que ya proponga acciones o propuestas de mejora en base al análisis, que eso también pues podemos aprovecharlo, nos puede dar ideas y nos puede agilizar el trabajo, aunque yo aquí siempre luego recomiendo revisión manual e incluso que nos haga ya un análisis de si considera que tiene más o menos impacto trabajar sobre cada una de ellas. Cuidado también simplemente a veces cuando hacemos mucha subcategorización, porque nos podemos ir a niveles de volumen de comentarios muy bajitos, 1, 2, 3, y eso al final nos permite quizá menos margen de maniobra de cara a priorizar o tener que priorizar por categorías principales, que podemos ahí pedirle que agrupe alguna de esas acciones. Preguntilla para no estar hablando yo aquí. La taxonomía y la categorización, ¿haríais o hacéis en vuestras empresas una para quejas y áreas de mejora y otra para comentarios positivos? ¿O cómo lo haríais? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, prácticamente en la mayoría de los casos con las empresas que trabajo, solo utilizamos taxonomía para análisis de quejas, en la gran mayoría. Hay alguna, un par en la que no. También se hace análisis de comentarios positivos y la categorización y o sea, la taxonomización es distinta. Pues normalmente lo que más le preocupa a las empresas es, oye, que se están quejando y voy a tomar plan de acción. Entonces se hace una taxonomía de categoría, subcategoría para hacer el análisis de las quejas principales, con lo cual hay una de las de lo que le dices primero al PROM es ten en cuenta solo aquellos comentarios que puedan representar una queja o un riesgo eh, o una disconformidad del cliente. De aquellas positivas ya las estableces en otro vínculo o las estableces en otro análisis. Tengo una empresa que utiliza la misma taxonomía para quejas y no quejas. ¿Vosotros ahí? Pues, Héctor tiene categorización diferente para positivos y negativos. Esto sé que estáis justo ahí en hora complicaica porque en España ya es justo hora de volver a trabajar si ya estáis trabajando y en allá de empezar. Así que no os hago mucho hablar, ¿vale? No os preocupéis. En este caso que lo entiendo perfectamente. Tengamos en cuenta también que la IA no es... Héctor, cada 3 meses actualizáis la taxonomía. O sea, hacéis revisión por si falta alguna categoría, subcategoría nueva para poder ampliar o modificar. Yo en la mayoría de las empresas en las que trabajo cada 6. Mm. Pero porque los volúmenes grandes se utilizan se analizan cada 6. Sí, cada 6. Y lo que os decía, esto es un ejemplo entre ChatGPT gratis, ChatGPT de pago o Gemini gratuito, utilizando el mismo prompt y utilizando los mismos comentarios, pues que devolvió. Entonces, que incluso con IA eh, nos va a devolver categorizaciones y subcategorizaciones distintas, igual que hacerlo a mano, que ya os puse que cada equipo, cada grupo había establecido cierto tipo de priorización distintos, con inteligencia artificial va a pasar igual y con la versión que utilicemos va a pasar igual. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar es que la respuesta que nos dé o que cojamos, aquella que mejor se adapta a los intereses de nuestra empresa, de lo que consideramos nosotros que es así y que lo entendemos de esa misma forma o iterar para cambiarlo
en base a lo que nosotros consideremos. Yo la gran mayoría de las pruebas para análisis de datos no estructurados, la gran mayoría, diría casi el 100%, han terminado utilizando para análisis de datos no estructurados ChatGPT. No en todas, pero en muchas. Pero como veis, ¿vale? Incluso, pues ChatGPT gratis y Gemini te dicen que el dominio de inglés, la recurrencia es un 11%, sin embargo, ChatGPT el pagado te está metiendo más arriba actividades extracurriculares. Está analizando más el contexto de actividades extracurriculares en un 15%, es decir, el dominio del inglés lo mantiene con un 11%, ¿vale? Y comunicación también con el 11%, que en esto, pero es capaz de entender otra contextualización con respecto a esta actividad extracurricular. Esto simplemente porque lo tengáis en cuenta. ¿Alguno habéis utilizado alguna otra herramienta de Text Analytics más allá de la inteligencia artificial? Como sé que estáis ahora en momento de trabajo, no os digo cosillas. Si queréis, podéis abrir micro o escribir por el chat sin problema y así compartir con el resto. Pero básicamente, pues era como demasiada limitación para poder seguir trabajando y poder seguir avanzando en el trabajo. Con respecto a la folsonomía, simplemente tengamos en cuenta que como si hemos interactuado previamente con la IA y le hemos pedido una taxonomía, muy probablemente cuando luego le pidamos una folsonomía nos haga una precategorización, porque al final aprende también de la información y los datos y de nuestras interacciones previas. Por tanto, si ya está estableciendo una categorización previa, ya te está taxonomizando de una forma u otra las etiquetas, que sí que o sea, que para mí es ideal también poder taxonomizar etiquetas o poder tener categorizaciones de las etiquetas, pero que si el resultado que ya te está dando es ese, realmente es una hibridación ya entre taxonomía y folsonomía. Eh, Hay quien les ha establecido la folsonomía en lugar de como categorías más taxonómicas propiamente dicho, pues como etiquetas primarias, que al final vendrían a ser el equivalente a taxonomía, pero luego tienen un montón de etiquetas secundarias y al final lo que nos tiene que servir la folsonomía es para profundizar, es decir, que si nuestras etiquetas terminan siendo igual que una taxonomía, o sea, no nos están aportando nada nuevo a una taxonomización, pues tendríamos que plantear si realmente tiene sentido hacer una folsonomía. Al final la idea es que puede ir más allá de lo que podemos hacer manualmente, que se entienda bien, a nivel taxonómico, sino poder percibir otro tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los equipos con los que habéis trabajado, pues ya habéis aprovechado para meter otro tipo de etiquetas en diferentes niveles. O sea, dónde está impactando, qué crítico es decir, etiquetas también sobre si es urgente o no es urgente o si es una oportunidad e incluso pues de planes de acción. Hay quienes habéis metido también etiquetas de sentimiento eh, para poder hacer otro tipo de análisis, que es un poco la idea. Igual que pasa con la taxonomía, con la folsonomía vamos a tener resultados distintos, ¿vale? Dependiendo de la herramienta con la que utilicemos, pues, nos dará cositas también distintas. Ahora vamos a la comparativa, pero hasta aquí vais bien. Perfecto. Gracias, Héctor. Pues sobre la segmentación o las variables que utilizaremos en segmentación. Lo importante aquí era, sobre todo, que dentro de los diferentes criterios pudiésemos establecer qué variables clave son las que nos interesarían analizar. En el caso de que también hay quienes habéis justificado por qué consideráis que es importante. Oye, pues estamos perdiendo alumnos y por tanto para mí es importante pues saber la tasa de abandono, saber el valor de vida que tiene para mí cada uno de mis clientes, saber también pues qué expectativas tienen o qué es para ellos intereses pueden llegar a tener, si son más o menos sensibles al precio, si son más o menos digitales, pues para poder establecer estrategias de comunicación. Hay quienes habéis puesto pues, hipótesis por cada uno de los criterios y variables establecidas. Oye, pues porque tenemos una hipótesis de que en las familias donde pues ambos progenitores trabajan,
puede ser un socio logístico o puede tener más valor. Por lo tanto, es una variable que me interesa analizar. Tengamos en cuenta que no todo está disponible. Hay quienes os habéis basado en la información que ya tenemos, que ya estaba en esa encuesta, que es correcto, pero lo que tenemos que ir es más allá. Oye, esto es lo que tengo, pero ¿qué necesitaría más para poder profundizar en el análisis de mis clientes y de cuáles son sus quejas y de si cumplen algún patrón específico o pertenecen a algún segmento específico que tenga que tener más en consideración? Entonces, por eso es importante establecer las fuentes en las que vamos a basarnos para recoger esa información. Este es otro de vuestros ejemplos. Oye, pues voy a coger todas estas sociodemográficas, las fuentes donde voy a recogerlas, todas estas psicográficas, todas estas comportamentales. Simplemente y a modo de consideración, tengamos en cuenta que si planteamos un focus group, o sea, una entrevistas en profundidad, nos van a dar mucha información valiosa, pero nos va a ser una variable que nosotros luego podamos utilizar, por ejemplo, en un CRM, porque al final yo voy a juntar a 6 7 padres o madres y pues vamos a hablar sobre un tema X como pueden ser las extracurriculares o y establecer ahí una entrevista en profundidad. Pero yo eso luego podré establecer planes de acción en base a esa entrevista en profundidad, pero yo luego no podré decir, los padres de Pepita tienen esta opinión sobre extracurriculares, son más tecnológicos o son más tal. No, porque no voy a tener el dato individualizado, no voy a tener el dato uno a uno. Y luego muchos de los datos, como no siempre nos van a contestar a las encuestas, pues no los vamos a tener 100%, pero bueno, con eso estadísticamente, pues también contamos. Es importante aquí indicar de dónde sacamos la información, qué fuentes tenemos internas, qué fuentes tenemos externas, de dónde o qué herramientas nos van a ayudar a recoger datos y qué herramientas nos van a ayudar a analizar o activar este tipo de información, pues que también es importante. Y ya por último, con respecto a la matriz de priorización, y así hoy se intento liberar un pelín antes, que sé que es justo vuelta posnavideña, es importante, pensad siempre que es como si se lo estuvieseis vendiendo al IEI, no a mí, que le expliquemos siempre qué variables estamos utilizando y qué es lo que estamos teniendo en cuenta dentro de esta variable. Porque si, por ejemplo, me ponéis solo impacto y viabilidad, ¿qué tenemos en cuenta dentro de viabilidad? Costes, tiempo, recursos, presupuesto. Es decir, en este caso, pues bajo costo, poco tiempo, recursos disponibles y luego que también tengamos en cuenta que cuando utilizamos matrices de toma de decisión de dos variables, al final, cuando en una variable estamos metiendo muchas subvariables, podemos llegar a tener un poquito más de zona de grises. No quiere decir que esté mal, pero que podamos tener más zona de grises que si a lo mejor pues tenemos las variables más, bueno, pues digámoslo así, más desagregadas, como es este ejemplo, y en el que pues también le permites a la empresa pues decir si para mí es más importante o tengo presupuesto ilimitado porque justo me ha entrado una ronda de inversión o es más importante que sean cosas que pueda implementar a corto plazo, independientemente del dinero, porque lo que quiero es dejar de perder, que se me vayan los estudiantes y que dejar de crecer. Igual de variable, o sea, podemos utilizar ese tipo de matrices, pues como las matrices tipo Nielsen que os enseñamos de qué cosas o qué planes de acción sí o sí y qué planes de acción pues podrían ser específicos. Con respecto a taxonomía y folsonomía, yo creo que en general ha quedado bastante claro, o sea, no voy a entrar bastante ahí, os dejo este cuadrito también, pues para que lo tengáis a modo resumen, que ya os digo que para el examen, en alguno de los casos sí que aparece, oye, que le propondrías a esta empresa, tened en cuenta que van a ser empresas distintas, algunas más grandes, otras más chicas, si propondríais taxonomía o folsonomía, y por tanto cuando hablamos de taxonomía, pues más estática, más continuidad. Yo creo que con esto, a no ser que me digáis lo contrario, no ha habido dudas, o por lo menos lo que yo he percibido en la actividad. Si no fuese así, por fin decidme y lo volvemos a ver más tranquilamente en otra clase o en otra sesión, o me decís por el foro si lo estáis viendo en diferido.
Y ya viendo y hecho la actividad 2, la gran mayoría habéis propuesto modelo híbrido. ¿Creéis que ese modelo híbrido es válido para todas las empresas? Espera, que vuelvo para atrás. ¿Sería el modelo con el que más trabajaríais, no? Yo os cuento, ¿eh? Yo, por ejemplo, con empresas que tienen productos o servicios muy limitados, voy a taxonomía. Voy a taxonomía con inteligencia artificial y luego dentro de los prom que tengo en inteligencia artificial, yo tengo una variable, o sea, una taxonomía que es otros, que luego le paso otro prom específico para hacer análisis dentro de ese otros si veo que el volumen se empieza a exceder. O que el volumen de repente crece. Normalmente en ese otro suelo tener una, dos, tres quejas, pero si en un análisis de repente veo que me han pasado a 16, pues lo que hago es profundizar en ese otros. Ya digo, para empresas que están como bastante estructuradas. Para aquellas que ya son un poquito más grandes o que tienen más variedad de producto o servicio, ya sé que me voy a modelos híbridos. Bueno, como sé que estáis ya de vuelta y está siendo 2026 de inicio, no quiero que sea especialmente duro. Em, Cualquier cosilla me decís, cualquier duda, o me decís por el foro. La semana que viene seguiremos empezaremos con el tema 8 para ver indicadores y iremos presentando ya la actividad 3, que es la actividad transversal, en el que, bueno, pues la idea es profundizar un poquito más en otro tipo de KPIs y de medición dentro de la analítica de clientes. Dudillas, cosillas, algo que queráis comentar. Hola Elena, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Eh, buen día. sí, como para poderlo definir, cuando estamos hablando de lo que es taxonomía, es para manejar ya lo que son datos más estructurados, ¿verdad? Y taxonomía es cuando tenemos ya como que una interacción con datos que están como que a la disposición del cliente como tal. Por ejemplo, en nuestra empresa manejamos ciertas encuestas, pero a veces los clientes dentro del campo que tienen que llenar no llenan lo que corresponde, sino ponen otros comentarios que no va al lugar con la pregunta. Entonces ahí me serviría este método. Realmente tanto taxonomía como folsonomía, Rosibel, son para analizar datos no estructurados, es decir, pues para analizar el campito abierto de una encuesta de, oye, ¿por qué nos has dado esta puntuación? ¿O qué cosas podríamos mejorar? Y sería para, por ejemplo, poder analizar ese campo abierto y ambos nos servirían para hacer análisis de datos no estructurados. Lo que pasa que en la taxonomía lo que establecemos es unas categorizaciones y subcategorizaciones más cerradas, lo hagamos con inteligencia artificial o a nivel manual o con otra herramienta, pues es, oye, pues voy a analizar servicios, logística, atención al cliente y dentro de cada categoría estas subcategorías, porque son las que yo considero importantes dentro de mi empresa y es cómo quiero analizar las quejas de mis clientes. Normalmente se utilizan principalmente para analizar las quejas y lo que decíamos también antes, en algunos casos para analizar también los comentarios positivos y ver ahí oportunidades de trabajo de percepción de marca, de qué cosas estamos haciendo bien, pero para las empresas en las que su estructura funcional de producto y de servicio es más cerrada, es decir, oye, pues es que tengo cuatro productos y entonces mi nivel operativo es este, o sea, tú entras en mi tienda y puedes comprar cuatro cosas y en función de eso vas a opinar sobre los envíos, el estado del producto, la calidad y tal, pues puedes tener una taxonomía más cerrada y folsonomía lo que te permite es el análisis de datos no estructurado más abierto. Es decir, que dentro de ese campito abierto que te van dejando tus clientes, lo que va estableciendo es como etiquetas o hashtags como si fuese Instagram de la temática de la que están hablando, las diferentes temáticas de las que hablan. Lo que te permite profundizar también dentro del propio contexto del comentario, no tener unas categorías y subcategorías cerradas, sino que tú puedas descubrir pues posibles quejas o posibles oportunidades o puntos de mejora
con otras etiquetas que son un poquito más específicas de ese análisis de datos no estructurados. No sé si me he explicado. Sí, sí, justamente a eso me refería, porque obviamente dentro de lo que es la taxonomía, aunque son datos no estructurados, pero sí lo podemos categorizar con mayor facilidad, a Eso diferencia de la es. taxonomía, porque es como que un comentario, un espacio abierto en donde el cliente puede poner lo que corresponde y lo que no. Entonces es como que un poquito más tedioso poderlo trabajar. Pero sí, muchísimas Eso es. gracias, muy claro. Nada, mil Gracias. gracias a ti, Rosibel. Ujú. Pues nada, pues muchísimas gracias por hoy, que espero que tengáis buena entrada de año, que cojáis el 2026 con energía, que cualquier cosita me decís y nos vemos la semana que viene. Cierto, feliz año, feliz año. Feliz año a todos y a todas. Mil gracias. Gracias. Gracias.